Buenas noches, mi nombre es Joana Cunya Bravo y soy de la Escuela Profesional de Ingeniería de Transportes de la Universidad Nacional Federico Villarreal y hoy vamos a hablar de los pavimentos. Definición. Un pavimento puede definirse como la capa o conjunto de capas de materiales apropiados, comprendidas entre el nivel superior de las terracerías, subrasante y la superficie de rodamiento, cuyas principales funciones son las de proporcionar una superficie de rodamiento uniforme, de color y textura apropiados, resistentes a la acción del tránsito, a la del intemperismo y otros agentes perjudiciales, así como de transmitir adecuadamente los esfuerzos a la subrasante, de modo que ésta no se deforme de manera perjudicial. Se clasifican en pavimentos rígidos y flexibles. Pavimento flexible. Consisten de una superficie de desgaste o carpeta relativamente delgada, construida sobre unas capas, base y subbase, apoyándose este conjunto sobre la subrasante compactada, de manera que la subbase, base y superficie de desgaste o carpeta son las componentes estructurales de ese tipo de pavimento. Estructura del pavimento flexible. La capa subrasante mide aproximadamente de 20 a 50 centímetros. La subbase. Sus funciones son las de resistir las cargas de tránsito y transmitirlas adecuadamente a las terracerías. Otra función consiste en servir de transición entre el material de base, generalmente granular, más o menos grueso, y la propia subrasante. La subbase, más fina que la base, actúa como filtro de esta e impide su incrustación en la subrasante. Aproximadamente mide de 10 a 30 centímetros. La base. Hasta cierto punto existe en la base una función económica análoga a la comentada para el caso de la subbase, pues permite reducir el espesor de la carpeta, que viene a ser la capa más costosa, pero la función fundamental de esta capa consiste en proporcionar un elemento resistente que transmite a la subbase y a la subrasante los esfuerzos producidos por el tránsito en una intensidad apropiada. La base en muchos casos debe también drenar el agua que se introduzca a través de la carpeta o por los acotamientos del pavimento, así como impedir la ascensión capilar. Esta mide aproximadamente de 10 a 30 centímetros. La carpeta asfáltica. La carpeta debe de proporcionar una superficie de rodamiento adecuado, con textura y color convenientes, y resistir los efectos abrasivos del tránsito hasta donde sea posible, ya que estará en contacto directo con él. Además, debe de impedir hasta cierta medida el paso del agua a las capas inferiores. Esta mide aproximadamente de 5 a 10 centímetros. Características. El pavimento flexible tiene una vida estimada de servicio entre 10 a 20 años. Tiene costos iniciales bajos, requiere un mantenimiento continuo y su reparación es fácil, pero continua si no se le hace un mantenimiento adecuado. Factores que influyen en el pavimento flexible. La resistencia estructural. La metodología teórica para el análisis de la resistencia de un pavimento es proporcionada por la mecánica de suelos, y es sabido que en ese campo las teorías de falla de mayor aceptación por hoy son las del esfuerzo cortante. Como consecuencia, en el estudio de los pavimentos flexibles suelen considerarse a los mismos esfuerzos como la principal causa de falla desde el punto de vista estructural. La deformabilidad. En los pavimentos de deformación interesan, como es usual, las cargas del tránsito producen en el pavimento deformaciones de varias clases. Las elásticas son de recuperación instantánea y las plásticas son de permanecen en el pavimento después de cesar la causa deformadora. La durabilidad está ligada con una serie de factores económicos y sociales del propio camino. En un camino de muy alto tránsito y gran importancia económica, se requerirán pavimentos muy duraderos a fin de no tener que recurrir a costosas interrupciones de un tránsito importante. Una vez fijado el criterio que proporciona la duración deseada en el pavimento, surgen muchas incertidumbres de carácter práctico para lograrlo. Ya se ha mencionado que el efecto del clima y del tránsito dista de estar bien establecido, de manera que su influencia en la vida del pavimento no puede definirse con exactitud. El costo. Como toda estructura ingenieril, un pavimento representa un balance entre la satisfacción de requisitos de resistencia y estabilidad
en general por un lado y el costo por otro. Un diseño correcto será el que llegue a satisfacer los necesarios requerimientos de servicio a costo mínimo. Requerimientos de conservación. Los factores climáticos, la intensidad del tránsito, se trata de prever el crecimiento futuro, tanto del número como del tipo de vehículos circulantes, el futuro comportamiento de las terracerías, sus deformaciones, derrumbes, saturaciones locales, etc. Las condiciones de drenaje y subdrenaje de la vía terrestre. El proyecto de estos elementos debe considerarse en muchas ocasiones como formando parte del diseño del pavimento, pues forma con él un todo integral inseparable. La degradación estructural de los materiales constituidos por carga repetida, ya mencionados, es otro aspecto importante a reflejarse en los requerimientos de conservación. La comodidad. Los problemas y los métodos de los pavimentos deben verse afectados por la comodidad que el usuario requiere para transitar a la velocidad del proyecto, especialmente en grandes autopistas y caminos de primer orden. Evidentemente, dentro de este requisito quedan incluidos otros muchos, de los que la seguridad es el más importante. Pavimento rígido. Los pavimentos rígidos consisten en una losa de concreto hidráulico y pueden o no tener una capa subbase entre la losa y la subrasante. El uso de pavimento flexible se realiza fundamentalmente en zonas de abundante tráfico, como pueden ser vías, aceras o parkings. Estructura del pavimento rígido. La capa subrasante mide aproximadamente de 20 a 50 centímetros. La base, sus funciones son análogas a la misma de un pavimento flexible y sirve también para proporcionar una superficie uniforme que sirva de apoyo a la losa y facilite su colado. Protege también a la losa de cambios volumétricos en la subrasante, que de otra manera inducirían esfuerzos adicionales a ella. En este caso, la subbase no tiene ningún fin estructural, pues la losa debe ser suficiente para soportar las cargas. Esta mide aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Losa de concreto. Las funciones de la losa en el pavimento rígido son las mismas de la carpeta en el flexible, más la función estructural de soportar y transmitir el nivel adecuado de las cargas que se le apliquen a ella misma. Estas miden de 10 a 18 centímetros aproximadamente. Características. El pavimento rígido tiene una vida estimada de servicio entre 20 a 30 años. En Lima, hasta los 50 años. Tiene costos iniciales altos. Requiere mantenimiento continuo, pero mínimo. Primordialmente las juntas. Tiene una reparación difícil, pero esporádica. Tipos de concreto rígido. De concreto simple. De concreto simple con barras de transferencia de carga. De concreto reforzado y con esfuerzo continuo. De concreto preesforzado. De concreto fibroso. Veamos un ejemplo en las imágenes.